¿Alguna vez has sentido que fuerzas invisibles se levantan contra ti justo cuando decides orar, avanzar o acercarte más a Dios? La Biblia no deja dudas sobre esta realidad espiritual. En Zacarías 4:6 se nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Esta palabra nos revela que hay una fuente de poder capaz de romper toda cadena del enemigo: el Espíritu Santo. Hoy exploraremos cómo la oración guiada por el Espíritu no solo protege tu vida, sino que anula las estrategias del adversario desde su raíz. Te mostraremos cómo activar ese poder divino a través de una oración eficaz y revelaremos las claves para que nada pueda detener tu caminar con Dios. Prepárate para renovar tu autoridad espiritual y ser lleno de fuerza celestial. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el momento en que abrimos los ojos cada mañana, comienza una batalla invisible. No es contra personas, ni situaciones, ni siquiera contra nuestros pensamientos. Es una guerra espiritual constante, librada en lo más profundo de nuestro ser, donde el enemigo intenta sembrar duda, temor, desánimo y confusión. Muchos viven sin darse cuenta de que están bajo ataque, enfrentando frustraciones, caídas y estancamientos que no provienen solo de causas naturales. Hay una oposición real, silenciosa y persistente, que busca impedir que avances, que ores, que creas. Pero no estamos solos en esta lucha. Dios no nos dejó indefensos. Nos dio una fuerza divina que trasciende cualquier estrategia del adversario. Zacarías 4:6 lo deja claro: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. En este versículo se revela una verdad que cambia todo. La batalla no se gana con esfuerzo humano, sino con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una idea abstracta ni una energía pasiva. Es una persona divina, activa, que habita en el creyente y desata poder, dirección, consuelo y autoridad. Cuando el Espíritu de Dios está presente, lo que parecía imposible se vuelve alcanzable, lo que estaba muerto revive y lo que parecía perdido se restaura. Es la presencia del Espíritu la que convierte una oración sencilla en una declaración poderosa. Es Él quien transforma palabras humanas en clamor celestial, quien toma tu debilidad y la convierte en fuerza, quien rompe las cadenas que el enemigo ha intentado mantener ocultas durante años. En el libro de Hechos encontramos cómo los primeros discípulos, tras haber caminado con Jesús, no comenzaron su ministerio hasta ser llenos del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, Jesús les dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y serán mis testigos hasta lo último de la tierra. Jesús sabía que sin ese poder todo intento humano sería insuficiente. Lo más impactante es que estos discípulos, que antes temían por sus vidas y se escondían después del derramamiento del Espíritu, se convirtieron en voces valientes, capaces de predicar con fuego, sanar enfermos, liberar cautivos y enfrentar la persecución con gozo. La diferencia fue una: el Espíritu Santo habitando en ellos. Hay personas que oran con sinceridad, que ayunan, que se esfuerzan por hacer lo correcto, pero que no ven frutos ni respuestas, porque aún no han entendido que el poder no está en la fuerza de su voluntad, sino en la rendición total al Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu toma el control, no hay espacio para el miedo, ni para la confusión, ni para la derrota. Él te recuerda tu identidad como hijo, como heredero, como guerrero espiritual. Él te equipa con las armas celestiales que el enemigo no puede resistir. Efesios 6:12 nos advierte: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo no es una metáfora, es una alerta. Nuestra verdadera batalla es espiritual y solo se vence con armas espirituales.
La historia del rey David nos muestra una imagen clara de lo que significa confiar en el poder de Dios por encima de la fuerza humana. Cuando enfrentó a Goliat, no lo hizo con una armadura elaborada ni con espadas imponentes. Fue con una honda, 5 piedras y una fe encendida por el Espíritu de Dios. Mientras los soldados temblaban ante el gigante, David declaró con convicción: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». 1 Samuel 17:45. El poder del Espíritu transforma a los pequeños en gigantes de fe. No es la herramienta que tienes en la mano, sino la unción que llevas en el alma lo que determina la victoria. Muchos creyentes viven hoy paralizados ante sus propios Goliats: la ansiedad, la depresión, los conflictos familiares, las enfermedades, las deudas, la falta de propósito. El enemigo susurra mentiras que parecen verdades. No vas a salir de esta. Nunca serás libre. Tu oración no sirve de nada. Pero lo que esas voces no soportan es la presencia del Espíritu Santo en un creyente que decide levantarse y declarar la palabra con autoridad. Romanos 8:11 dice: «Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que habita en ustedes». Esta no es una promesa para algunos, es para todos los que creen. El mismo poder que resucitó a Cristo vive en ti. ¿Te das cuenta de lo que eso significa? Cuando comprendemos esta verdad, ya no oramos como víctimas, sino como vencedores. Ya no clamamos desde la desesperación, sino desde la certeza. Ya no enfrentamos las pruebas como si estuviéramos solos, porque sabemos que el Espíritu está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros. Es entonces cuando la oración cambia. Ya no es una rutina, se convierte en una guerra santa. Ya no es un murmullo, se vuelve un rugido celestial. Ya no es una queja, es una proclamación de victoria. Recordemos también la historia de Gedeón. Era un hombre común, escondido, temeroso, convencido de que no tenía nada que ofrecer, pero Dios lo llamó guerrero valiente, aun cuando él se veía como el más débil. Jueces 6:34 dice: «Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón». A partir de ese momento, su vida cambió radicalmente. Lo que no podía hacer con sus propias fuerzas, lo logró con la intervención divina. No fue su estrategia, fue el Espíritu. No fue su ejército, fue la obediencia. No fue su nombre, fue la gloria de Dios manifestándose a través de alguien dispuesto. Esa disposición es clave. El Espíritu Santo no se impone, se derrama sobre corazones rendidos, sobre vidas abiertas a su dirección. Él no viene a decorar tu espiritualidad, viene a revolucionar tu existencia. No está interesado en que lo sientas, sino en que lo sigas. No busca que lo menciones, sino que lo obedezcas. Jesús dijo en Juan 16:13: «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad». Esa guía es vital. Sin el Espíritu, caminamos a oscuras, aunque conozcamos versículos. Con el Espíritu avanzamos con claridad, aunque las circunstancias sean inciertas. Hay ataques que el enemigo lanza no porque estés mal, sino porque estás cerca de algo grande. Muchas veces, los mayores embates llegan justo antes del rompimiento espiritual. El enemigo no teme a tu pasado, le aterra a tu futuro. Por eso intenta detenerte, cansarte, distraerte. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, ese fuego interno no solo te impulsa, te sostiene. Hechos 4:31 relata que, después de haber orado, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban la palabra de Dios con valentía. Esa valentía no nace de la carne, nace del cielo. Es el resultado de una vida saturada por la presencia del Espíritu. Muchos creyentes piensan que el poder espiritual es para unos pocos,
que solo algunos pueden orar con autoridad o vencer en lo invisible. Pero esa es una mentira sutil del enemigo. La Biblia dice en Joel 2:28, «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne». No dice sobre unos cuantos, sino sobre todos. Si tú crees, si tú anhelas, si tú lo invitas, el Espíritu Santo te llenará. Y cuando eso ocurra, lo imposible será posible, lo quebrado será restaurado, lo atado será libre. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Una mujer me compartió una vez que sentía que sus oraciones no pasaban del techo, que cada vez que intentaba acercarse a Dios, sentía más oposición, más ataques, más luchas internas. Pero en lugar de rendirse, comenzó a orar cada madrugada, pidiendo que el Espíritu Santo tomara control de sus palabras, de su mente, de su casa. Al principio parecía que nada cambiaba, pero con el tiempo comenzó a ver transformaciones sutiles pero poderosas. Sueños proféticos, una paz inexplicable, una fuerza interior que antes no tenía. Su esposo, que llevaba años apartado, volvió a la fe. Su hija, que enfrentaba una depresión severa, empezó a abrir su corazón. Todo comenzó con una oración simple, pero rendida al Espíritu. Esa es la clave. Rendirse. Dejar de luchar con nuestras propias fuerzas. Dejar de depender de fórmulas vacías. Dejar de repetir palabras sin dirección. El Espíritu Santo no busca perfección, busca disposición. No espera que seas fuerte, solo que estés disponible. Él hace la obra. Él pelea la batalla. Él rompe las cadenas. En esta primera parte del guión, queremos establecer con claridad una sola verdad. El Espíritu Santo es tu arma invisible de guerra. No importa qué tan fuerte parezca el enemigo, qué tan oscuro esté el panorama o qué tan larga haya sido la batalla. Si el Espíritu está contigo, no hay fuerza que pueda resistir su poder. Así como el viento no se ve, pero puede mover montañas, así es Él. Invisible, pero imparable. Y hoy, si decides orar desde ese lugar de entrega, si invitas al Espíritu a orar contigo, a pelear contigo, a hablar a través de ti, entonces verás cómo todo ataque del enemigo comienza a desmoronarse, uno por uno, hasta no quedar rastro alguno. Porque donde el Espíritu entra, la oscuridad no puede permanecer. ¿Estás dispuesto a invocar ese poder en tu vida? ¿Estás listo para dejar de luchar solo y permitir que el Espíritu Santo sea tu fuerza, tu voz, tu defensa? Si tu respuesta es sí, entonces esta guerra invisible ya está ganada. Porque el que está contigo es más fuerte que el que está en el mundo, y su espíritu ya ha comenzado a moverse. En la dimensión del espíritu hay un principio inquebrantable que determina el resultado de toda guerra. Quien ora bajo la dirección del Espíritu Santo no ora solo, y quien no lo hace permanece limitado, sin importar cuán intensamente lo intente. Cuando el creyente eleva su voz sin la guía del Espíritu, puede que sus palabras estén llenas de sinceridad, pero carecen de la fuerza que mueve el cielo y rompe lo oculto. El apóstol Pablo lo declaró sin ambigüedad en Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo revela un misterio profundo. Hay peticiones que no conocemos, batallas que no entendemos, necesidades que están más allá de nuestro lenguaje humano, pero que el Espíritu discierne y presenta ante Dios con poder perfecto. Cuando oramos según la carne, podemos pedir desde el deseo, desde la angustia, desde el razonamiento. Pero cuando el Espíritu ora a través de nosotros, cada palabra se alinea con el plan eterno de Dios. No hay error, no hay distracción, no hay desperdicio. La oración en el Espíritu no solo conecta al creyente con Dios,
sino que desata la intervención divina en los asuntos de la tierra. Es una participación directa en la voluntad del cielo. Y es ahí donde ocurre el verdadero rompimiento. Efesios 6:18. Instruye: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. No se trata de repetir frases con fuerza, sino de estar en sincronía con lo que el Espíritu desea clamar a través de nuestra vida. La Escritura está llena de momentos donde la oración común no era suficiente, y fue el Espíritu quien condujo la oración hacia lo eterno. En el huerto de Getsemaní, Jesús no solo enfrentó la angustia más intensa, sino que oró conforme al diseño celestial. Su oración, aunque humana en su clamor, estaba completamente rendida al Espíritu. Mateo 26:39 lo relata: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa última frase es la esencia de toda oración en el Espíritu. No lo que deseo, sino lo que Dios quiere a través de mí. Ahí se manifiesta el poder real. Una oración carnal busca evitar el dolor. Una oración espiritual busca cumplir el propósito. Cuando el pueblo de Dios se encontraba bajo amenaza constante, fue a través de oraciones inspiradas por el Espíritu que la atmósfera espiritual cambió. En Hechos 4:31, después de que los discípulos fueron amenazados por proclamar el nombre de Jesús, no pidieron venganza ni seguridad. Su clamor fue uno guiado desde lo alto. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. No fue una oración defensiva, fue una oración empoderada, guiada, encendida por el fuego del Espíritu. Y el cielo respondió. Esto no es teórico, es un principio activo en toda batalla espiritual. El enemigo no teme una voz fuerte, teme una oración llena del Espíritu. No le preocupa que repitas frases aprendidas, le teme a una boca que se somete a la dirección del cielo, porque cuando el Espíritu ora, no hay confusión, no hay titubeo, no hay error. Es una espada que penetra, que corta, que libera. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra, cuando es pronunciada por un corazón alineado con el Espíritu, no regresa vacía. Cumple su propósito. La diferencia entre una oración natural y una oración espiritual es invisible al ojo humano, pero evidente en el ámbito celestial. La una puede sonar elocuente, pero no toca el trono. La otra puede ser sencilla, pero estremece los cielos. Jesús enseñó a sus discípulos a no orar como los hipócritas, que usan muchas palabras y repeticiones vacías. En Mateo 6:7-8 les dijo: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Esta enseñanza no prohíbe la persistencia, sino la desconexión espiritual. No se trata de cantidad, sino de comunión. No es el número de frases, sino la presencia de la unción lo que produce resultados. La oración en el Espíritu no siempre se manifiesta en lo emocional. A veces es un susurro, a veces es un gemido, a veces es silencio con propósito. Pero cada una de esas formas lleva dentro la potencia de lo eterno. En 1 Corintios 14:15, Pablo explica: oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La oración espiritual no anula la razón, pero la trasciende. No elimina el lenguaje humano, pero lo redime. No cancela la estructura, pero la subordina al propósito del cielo. El enemigo conoce bien el poder de este tipo de oración.
Por eso intenta llenar la mente del creyente de ruido, de distracciones, de pensamientos vacíos, porque mientras más ocupada esté la mente, menos sensible está el corazón. Por eso la oración en el Espíritu requiere un corazón quieto, un alma abierta, una voluntad rendida. Romanos 12:2. Exhorta, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esa renovación no es un acto mental, es una obra del Espíritu. Solo cuando nuestra mente es sometida al Espíritu, nuestra oración se alinea con la voluntad divina. El libro de Judas, en su versículo 20, nos exhorta a edificar nuestra fe de una forma específica. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. No es solo creer, es orar en la esfera del Espíritu. Ahí es donde se fortalece la fe. Ahí es donde se reaviva el fuego. Ahí es donde la palabra cobra vida, donde el corazón se afirma, donde la atmósfera cambia. Porque una oración carnal puede agotar, pero una oración espiritual edifica. Una puede cansar, la otra energiza. Una puede frustrar, la otra libera. En el tabernáculo del Antiguo Testamento, el incienso que subía al cielo representaba las oraciones del pueblo. Pero ese incienso debía ser encendido con fuego del altar, no con fuego extraño. Levítico 10:1-2 narra cómo Nadab y Abiú ofrecieron fuego que no provenía de Dios y fueron consumidos. El principio sigue vigente. No toda oración es aceptable. Solo la que es encendida por el fuego del Espíritu sube como aroma agradable. Lo que se ofrece con motivaciones humanas, sin dirección divina, no tiene peso en el reino, pero lo que es guiado por el Espíritu, aunque parezca pequeño, tiene autoridad eterna. Cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra oración, también toma el control de nuestra atmósfera. Hay lugares donde no se siente avance, porque hay una atmósfera contaminada. Palabras sin fe, declaraciones negativas, pensamientos de derrota. Pero cuando una oración nacida del Espíritu es soltada en ese ambiente, todo comienza a cambiar. Porque el Espíritu no solo transforma palabras, transforma realidades. Génesis 1:2 declara que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que hubiera luz, antes de que se hablara palabra alguna, el Espíritu ya estaba allí, preparando el escenario para el poder creativo de Dios. Así también, cuando oramos en el Espíritu, Él comienza a moverse, a preparar, a formar el terreno para que la palabra de Dios haga su obra. Toda oración que ha cambiado la historia comenzó con una conexión espiritual real. Moisés clamaba, y el mar se abría. Elías oraba, y el fuego descendía. Eliseo intercedía, y los muertos volvían a la vida. Pedro oraba, y las cadenas se caían. Pablo y Silas alababan, y las puertas de la cárcel se abrían. En todos estos casos, no fue el volumen lo que abrió el cielo, fue la comunión con el Espíritu. Cada oración cargada de poder fue una colaboración divina, una obra conjunta entre el hombre rendido y el Espíritu en control. Cuando el creyente entiende que su rol no es controlar la oración, sino ser canal de ella, entonces el Espíritu comienza a usarlo con mayor libertad. La oración se convierte en un río, no en un esfuerzo. Se vuelve una llama constante, no un acto ocasional. 1 Tesalonicenses 5:17 nos exhorta, orad sin cesar. Este mandato solo es posible cuando la oración se convierte en una expresión continua del Espíritu dentro de nosotros. Ya no es algo que hacemos, es algo que somos, porque el que vive en el Espíritu ora en el Espíritu, y el que ora en el Espíritu camina en poder. Así, la intervención de Dios no es una posibilidad remota,
sino una respuesta natural cuando oramos desde la dimensión correcta. El Espíritu no solo escucha, Él intercede, guía, traduce y ejecuta. No solo inspira nuestras palabras, Él establece conexiones eternas entre nuestras súplicas y el corazón del Padre. Cada clamor nacido en su presencia sube con dirección precisa y vuelve con cumplimiento asegurado. Porque cuando el Espíritu ora, el cielo actúa. Cuando Él toma nuestra voz, lo imposible se rinde, lo oculto se revela, lo atado se suelta. No hay fuerza en el universo capaz de resistir a una oración que ha sido encendida por el Espíritu Santo. En el campo espiritual hay batallas que no ceden con esfuerzo humano, estrategias intelectuales ni prácticas religiosas externas. Existen ataduras que solo se rompen cuando se ejerce la autoridad espiritual delegada por Dios a través del poder del Espíritu Santo. Muchos oran con fervor pero sin resultado, porque enfrentan ataques que no se quiebran con palabras sueltas, sino con una identidad activada. No basta con orar. Es necesario orar desde una posición de autoridad, con plena conciencia de quién habita en ti y del respaldo celestial que has recibido. Lucas 10:19. Establece esta verdad con claridad. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta declaración no es simbólica ni poética, es una investidura real. Jesús está hablando de una transferencia directa de poder espiritual para ejercer dominio sobre fuerzas invisibles. La autoridad espiritual no se negocia, se reconoce. El mundo de las tinieblas no responde a títulos, emociones o volumen de voz. Responde a la presencia del Espíritu Santo operando dentro de un creyente que sabe quién es y a quién pertenece. En el libro de los Hechos se registra un incidente revelador. 7 hijos de un tal Esceva intentaron expulsar demonios utilizando el nombre de Jesús, pero sin tener autoridad espiritual. Hechos 19:15 lo narra con precisión. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esta pregunta es clave. El infierno conoce y respeta a quienes están revestidos del Espíritu, pero no reconoce ni se sujeta a quienes solo repiten palabras sin estar cubiertos por esa unción. Cuando se ora sin autoridad, las palabras se estrellan contra el aire. Pero cuando se ora desde la posición que el Espíritu otorga, la atmósfera se somete. Jesús no solo enseñó a orar, sino a orar como hijos, con acceso, con poder, con identidad. Marcos 16:17 afirma: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica, es una llave que solo opera en manos de quienes están conectados al Espíritu. Es el Espíritu quien autentica la autoridad del creyente y convierte su oración en una orden que el enemigo no puede ignorar. La Escritura está llena de momentos donde la autoridad espiritual marcó la diferencia. Moisés no solo oró por la liberación del pueblo, habló con autoridad delante del faraón porque Dios le había dicho: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Éxodo 7:1. Esta declaración revela que la autoridad espiritual se otorga desde la intimidad con Dios. Moisés no era elocuente ni carismático, pero era obediente y lleno del Espíritu. Y cuando hablaba, las plagas caían, el mar se abría y el enemigo se rendía. La autoridad espiritual también es evidente en el ministerio de Elías. En 1 Reyes 18, enfrentó a los profetas de Baal sin temor, y su oración provocó que descendiera fuego del cielo. No fue su postura física ni la longitud de sus palabras lo que cambió la atmósfera, sino el respaldo de Dios sobre su vida. Santiago 5:17-18 confirma esto. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras,
y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Lo que distingue a Elías no es su humanidad, sino su posición delante de Dios. Esa posición se obtiene por el Espíritu. El enemigo no teme a quienes tienen conocimiento bíblico, sino a quienes viven en obediencia al Espíritu. La autoridad espiritual no depende de cuántos versículos se conocen, sino de cuánto se camina en santidad, sumisión y comunión. Hechos 5:32 lo deja claro. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. La obediencia activa a la autoridad. El Espíritu no se mueve en estructuras muertas, sino en templos vivos que han rendido su voluntad. Jesús mismo ejerció su ministerio con una autoridad que asombraba a todos. Marcos 1:22 dice: «Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas». Esa autoridad no provenía solo de su divinidad, sino de su relación constante con el Padre y la plenitud del Espíritu en él. Antes de comenzar su ministerio, fue lleno del Espíritu en el Jordán. Después, fue llevado al desierto por el mismo Espíritu y venció la tentación con la palabra. Cada paso fue guiado por el Espíritu, y esa obediencia perfecta se tradujo en una autoridad incuestionable. Por eso, cuando hablaba, los demonios temblaban. Cuando ordenaba, la enfermedad huía. Cuando reprendía, la tormenta se calmaba. El poder del Espíritu Santo no es una fuerza decorativa, es un revestimiento de autoridad para deshacer las obras del diablo. 1 Juan 3:8 declara: «Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo». Esa misma misión continúa hoy en su iglesia, en sus hijos, en aquellos que han recibido el Espíritu. Pero para deshacer las obras del enemigo, no se puede vivir en neutralidad. Se necesita autoridad, se necesita fuego, se necesita una vida consagrada donde el Espíritu no sea un invitado, sino el dueño total. La autoridad espiritual no se ostenta, se demuestra. No es una actitud arrogante, sino una manifestación del gobierno de Dios en una vida transformada. Por eso, cuando Pedro y Juan se encontraron con el paralítico en la puerta del templo, no oraron con largas súplicas. Hechos 3:6 registra su declaración: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Esa frase no fue improvisada, fue una expresión de autoridad espiritual. No era una sugerencia, era una orden respaldada por el cielo. Y el milagro fue inmediato. Es el Espíritu quien otorga ese nivel de convicción. No se trata de emoción, sino de revelación. Cuando el Espíritu revela lo que Dios ha decretado, entonces se habla con certeza, se actúa con firmeza y se ora con dirección. El enemigo no puede resistir a un creyente que conoce su posición y camina en ella. Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esta plenitud no es conceptual, es operativa. Implica una transferencia de autoridad desde Cristo hacia nosotros, activada por el Espíritu y ejercida en obediencia. La oración con autoridad espiritual no se basa en lo que sentimos, sino en lo que sabemos por fe. El libro de Hebreos afirma: «Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Hebreos 4:16. Esa confianza no nace de nuestra justicia, sino de la obra del Espíritu, que nos hace aceptos delante del Padre. El Espíritu nos testifica que somos hijos, y si hijos, herederos, y si herederos, coherederos con Cristo. Desde esa posición oramos, declaramos, resistimos y vencemos.
Cuando el creyente ora con autoridad espiritual, ya no ruega por una victoria, ora desde una victoria ya conquistada. Colosenses 2:15. Declara que Jesús despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esta victoria no fue parcial ni temporal, fue absoluta, pero solo se activa en la vida de quien está lleno del Espíritu. La autoridad se transfiere, pero se mantiene con santidad. El enemigo reconoce al que está cubierto por el Espíritu y huye delante de él, pero al que vive en la tibieza lo ignora o lo enfrenta. Santiago 4:7 revela una secuencia irrefutable. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La autoridad espiritual está directamente relacionada con la sumisión a Dios. No se puede resistir lo demoníaco si no se está rendido a lo divino. El Espíritu Santo no habita donde hay orgullo, rebelión o doble vida. Él se mueve con poder en corazones limpios, en vidas consagradas, en bocas que no solo proclaman, sino que viven lo que proclaman. En el desierto, Jesús fue tentado por el diablo en su punto más vulnerable, pero no respondió con temor ni con debate. Respondió con autoridad espiritual respaldada por la palabra. Mateo 4:10 recoge una de esas respuestas. Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Esta declaración fue final, contundente, sin apelación. Y el siguiente versículo dice, el diablo entonces le dejó. Así opera la autoridad verdadera. No busca impresionar, solo ejecuta lo que el cielo ya decretó. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en quienes están dispuestos a caminar en obediencia radical. No hay atajo, no hay sustituto. La autoridad espiritual se cultiva en el altar, se fortalece en la intimidad y se activa en la obediencia. Cuando esa autoridad es real, toda oración se convierte en una orden celestial. Las tinieblas retroceden, los cielos se abren y los milagros se desatan, porque no es el hombre quien habla, es el Espíritu quien ejecuta a través del hombre. La verdadera guerra espiritual no se gana con intensidad emocional, sino con identidad espiritual. Y esa identidad solo es revelada por el Espíritu Santo. Él testifica, empodera y afirma. Cuando Él toma el control, la oración se convierte en decreto, el clamor en estrategia y la voz en espada. Apocalipsis 12:11 declara, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Esa palabra tiene poder cuando es dicha con autoridad espiritual, porque el Espíritu no solo nos llena de dones, nos reviste de autoridad para vencer toda obra del enemigo. No hay nada que intimide más al enemigo que un creyente que ha decidido vivir en completa alineación con el Espíritu Santo. No se trata simplemente de orar bien o de tener conocimiento bíblico, sino de vivir bajo la dirección continua del Espíritu. Cada decisión, cada palabra, cada pensamiento sometido a su guía. El enemigo no tiembla ante quienes solo oran ocasionalmente, sino ante quienes caminan día tras día en obediencia, en discernimiento, en comunión constante con Dios. Gálatas 5:16 lo expresa sin rodeos. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En ese caminar se define la autoridad, la protección y la victoria. No es lo que haces en público lo que te da poder, sino lo que vives en lo secreto. Vivir alineado con el Espíritu no significa ausencia de lucha, sino claridad en la batalla. El creyente que se deja guiar por el Espíritu no evita el conflicto, pero lo enfrenta con dirección divina. Mientras el que se guía por sus emociones corre en círculos, el que se alinea espiritualmente avanza con propósito. La diferencia está en la conexión. Romanos 8:14 afirma con contundencia, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios.
Esa guía es más que un impulso ocasional. Es un estilo de vida que genera impacto en lo invisible. El enemigo busca constantemente puntos de entrada. Donde hay desorden, entra. Donde hay desobediencia, opera. Donde hay distracción, siembra confusión. Pero cuando encuentra una vida gobernada por el Espíritu, encuentra una muralla impenetrable. No porque el creyente sea perfecto, sino porque está bajo cobertura. Isaías 30:21 describe esa dirección sobrenatural con claridad. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa voz no grita, esa voz guía, y cuando se obedece, la oscuridad no puede operar. En la Biblia, los hombres y mujeres que caminaron en alineación con el Espíritu fueron usados poderosamente, no porque fueran los más fuertes, sino porque eran sensibles a la dirección de Dios. José fue vendido por sus hermanos, calumniado y encarcelado, pero en todo momento mantuvo una actitud alineada con el carácter de Dios. Y por esa fidelidad, Dios lo levantó. Daniel fue llevado cautivo a una nación pagana. Enfrentó leyes injustas, amenazas de muerte y aislamiento, pero nunca se contaminó. Su comunión con Dios fue constante, su integridad inquebrantable, su oración innegociable. Daniel 6:10 revela que, cuando supo del edicto que lo prohibía orar, entró en su casa y se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Esa constancia revela alineación, y fue esa vida escondida en Dios la que provocó que la boca de los leones fuera cerrada. El enemigo no teme a quien ora de vez en cuando, sino a quien ora como una forma de vivir. No teme al que clama en la crisis, sino al que se rinde en lo cotidiano. Porque cuando una vida se alinea con el Espíritu, esa persona no solo ora, sino que es oración viviente. Sus actos son una intercesión, su conducta es una declaración, su obediencia es una señal que desarma al infierno. La vida del creyente que vive por el Espíritu es un arma constante. Romanos 6:13 lo confirma. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Esa entrega diaria es la que produce verdadera autoridad. No es difícil identificar las señales de una vida desconectada del Espíritu. La carne toma el control, la confusión aumenta, la oración se debilita, la visión se pierde. Pero cuando el Espíritu dirige, todo se alinea. La palabra cobra vida, el discernimiento se agudiza, la paz permanece incluso en medio de la tormenta. Filipenses 2:13 nos recuerda que Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esa producción interior es obra del Espíritu. Él no solo inspira, sino que activa. No solo convence, sino que transforma. Y esa transformación continua hace del creyente un agente de impacto espiritual donde quiera que se mueva. El Espíritu no busca emocionalismo superficial, sino comunión profunda. No se manifiesta donde hay apariencia, sino donde hay entrega. Una vida alineada con el Espíritu no necesita demostrar poder, porque lo porta. No necesita forzar autoridad, porque la irradia. Gálatas 5:22-23 presenta el fruto de esa vida, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos frutos no son el resultado de esfuerzo humano, sino de rendición constante. Son la evidencia de una vida donde el Espíritu gobierna. Cuando la carne gobierna, el enemigo se aprovecha. Pero cuando el Espíritu reina, el enemigo retrocede. Porque no hay compatibilidad entre la luz y las tinieblas. 2 Corintios 6:14 lo plantea de manera directa.
¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Donde el Espíritu habita y es obedecido, la oscuridad no puede permanecer. Por eso, cuando alguien se alinea con el Espíritu, su sola presencia incomoda al infierno. No necesita hablar para provocar confrontación espiritual. Su vida, sus decisiones, su obediencia silenciosa, ya son una declaración de guerra. El enemigo no puede operar con libertad donde el Espíritu tiene control. Cuando el creyente permite que el Espíritu gobierne su mente, sus palabras, sus decisiones, se convierte en un terreno santo. Y donde hay santidad, hay fuego. Hebreos 12:29 declara: porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese fuego no destruye al creyente, lo purifica. No lo oprime, lo capacita, no lo limita, lo transforma. Una vida alineada con el Espíritu es una vida ardiendo continuamente, sin apagarse, sin doblez, sin vacíos por donde el enemigo pueda entrar. No hay neutralidad en la vida espiritual. O se camina por el Espíritu, o se camina en la carne. No hay punto medio. Gálatas 5:17. Establece el conflicto, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Esta oposición constante requiere decisión diaria. El creyente que no decide alinearse con el Espíritu será arrastrado por los impulsos de la carne. Pero quien se rinde al Espíritu camina en libertad, y esa libertad desarma al enemigo. 2 Corintios 3:17 lo confirma. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No se trata de emociones, se trata de gobierno. Cuando el Espíritu gobierna, el enemigo no puede establecer tronos. Vivir alineado con el Espíritu implica vivir con sensibilidad espiritual. Implica estar atentos a su voz, dispuestos a cambiar planes, a obedecer instrucciones, a renunciar a lo bueno por lo mejor, a dejar lo lícito por lo santo. El creyente que vive así no necesita señales visibles para moverse, porque tiene un oído afinado a lo eterno. Isaías 11:2 profetiza sobre el Mesías: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese mismo Espíritu reposa sobre quienes caminan con Jesús, y ese reposo trae estabilidad, discernimiento, fuerza y reverencia. La oración de un corazón alineado con el Espíritu no sube con esfuerzo, sube con fluidez, porque no nace de la necesidad, nace de la comunión. El creyente no busca a Dios porque lo necesita, sino porque lo ama. No ora para obtener, ora porque no puede dejar de hacerlo. No busca la unción para brillar, sino para servir. Y esa actitud es lo que el enemigo no puede imitar, ni resistir, ni detener. Porque no hay poder mayor que el de una vida que ha sido completamente rendida al Espíritu Santo. Una vida alineada también es una vida que discierne las trampas. El Espíritu revela lo oculto, expone lo falso, advierte lo que viene. Juan 16:13 asegura: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese nivel de revelación no es para unos pocos, es para todo aquel que se rinde al Espíritu. Cuando Él gobierna, el creyente no cae en las trampas del enemigo, porque ve más allá de lo visible, se adelanta, se mueve con precisión y por eso vence. El enemigo teme a los creyentes que no reaccionan por impulso, sino que se mueven por revelación, que no deciden según sus emociones, sino según lo que el Espíritu dicta, que no se rinden ante el cansancio, sino que se fortalecen en la presencia, que no viven para ser vistos, sino para ser dirigidos. Y esa forma de vida no se logra con un acto aislado, sino con una comunión constante. Salmo 25:14 lo afirma: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esa comunión es el núcleo de la alineación. Cada paso que se da en el Espíritu
es una amenaza para el reino de las tinieblas. Cada pensamiento llevado cautivo a la obediencia de Cristo debilita las estructuras del enemigo. Cada decisión tomada en santidad establece dominio espiritual, porque el que vive en el Espíritu no solo se defiende, conquista, no solo resiste, avanza, no solo ora, transforma. Y esa transformación no comienza afuera, comienza dentro. Gálatas 2:20 declara: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la esencia de una vida alineada, una vida donde ya no se trata de lo que yo quiero, pienso o deseo, sino de lo que el Espíritu quiere, piensa y ordena. El enemigo puede atacar, pero no puede vencer a quien vive bajo gobierno espiritual. Puede intentar oprimir, pero no puede poseer a quien ya está lleno. Puede lanzar dardos, pero no puede penetrar una armadura que ha sido activada por obediencia diaria. Efesios 6:11 ordena: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa armadura no es un rito, es un estilo de vida, y solo se mantiene cuando el Espíritu la activa y la mantiene ajustada a través de la obediencia. Una vida alineada con el Espíritu es un faro en la oscuridad, una llama que no se apaga, un altar que no deja de arder. No se conforma con lo superficial, no negocia principios, no juega con lo sagrado. Vive con propósito, ora con dirección, actúa con sabiduría. Y esa vida es la que el enemigo más teme. Porque no importa cuán fuerte sea el ataque, nada puede contra un creyente que ya ha decidido rendirse completamente al Espíritu Santo. La profundidad espiritual no se alcanza en la superficie. El poder del Espíritu Santo no se manifiesta en una vida dispersa, agitada o llena de ruido. Se despliega en el secreto, en la intimidad, en el lugar donde solo hay silencio, reverencia y una rendición total. No hay autoridad verdadera, ni discernimiento claro, ni oración efectiva sin una relación profunda, constante y oculta con Dios. La vida del Espíritu se fortalece en ese espacio invisible a los ojos humanos, pero conocido y frecuentado por los que han entendido que la verdadera guerra se libra antes de que cualquier palabra sea pronunciada. Jesús no inició su ministerio público hasta haber pasado 40 días en el desierto, en completa comunión con el Padre, guiado por el Espíritu. No fue un acto ritual, fue un posicionamiento espiritual. Mateo 4:1 lo confirma. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esa escena no fue una trampa, fue una preparación. Porque la intimidad con Dios no solo te fortalece, te posiciona. El creyente que ora sin cultivar esa comunión profunda se agota rápidamente. Pero el que ha aprendido a habitar en la presencia del Altísimo recibe dirección, fuerza y visión. Salmo 91:1 lo establece como una promesa para quien ha hecho del secreto su morada. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ese habitar no es una visita ocasional, es una permanencia. No se trata de momentos aislados de oración, sino de una vida anclada en la presencia. Allí, en ese ambiente de intimidad, el Espíritu no solo llena, transforma. La oración guiada por el Espíritu no comienza con palabras, comienza con una disposición del corazón. No se inicia en el hablar, sino en el rendirse. No depende de fórmulas, sino de sensibilidad. Una vida que se fortalece en la intimidad no necesita fabricar poder, porque lo porta naturalmente. Esa fuerza no proviene del entusiasmo, sino del reposo en Dios. Isaías 30:15 revela esta dinámica celestial. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La intimidad no debilita al creyente, lo afina. No lo aísla, lo prepara. No lo detiene, lo lanza con dirección certera.
En el ministerio de Jesús, la intimidad con el Padre fue una constante. Antes de elegir a los 12, pasó toda la noche en oración. Después de grandes milagros, se retiraba a lugares solitarios para buscar nuevamente esa comunión. Marcos 1:35 nos da una imagen clara de ese estilo de vida. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. No era una obligación, era una necesidad. No era un requisito, era el centro de su fortaleza. Jesús vivía rodeado de multitudes, pero su alma siempre estaba sola con el Padre. El creyente que no cultiva esta intimidad se vuelve vulnerable a la distracción, a la confusión y al desgaste. Pero el que ha hecho del secreto su fuente, camina con certeza aunque todo a su alrededor tiemble. El Salmo 27:4 refleja el clamor del corazón que ha conocido ese lugar. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese deseo no es producto de la necesidad, sino del deleite. El Espíritu fortalece a quien no busca solamente ayuda, sino presencia. En ese ambiente íntimo se revelan las estrategias del enemigo antes de que se manifiesten. El Espíritu muestra con claridad lo que los ojos naturales no pueden ver. Segunda de Reyes 6 narra cómo Eliseo, por estar conectado al Espíritu de Dios, conocía los planes del ejército enemigo antes de que ocurrieran. Cuando el siervo temió al ver el cerco militar, Eliseo oró y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Verso 17. Y entonces el siervo vio el ejército celestial que rodeaba al profeta. Esa visión no nace de la información, nace de la intimidad. Cuando se fortalece esa conexión espiritual, el miedo pierde fuerza y la fe toma su lugar legítimo. Muchos buscan dirección solo cuando están en crisis, pero los que viven en comunión diaria no necesitan correr por respuestas, porque ya caminan en revelación. Proverbios 3:6. Lo afirma con promesa: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esa capacidad de reconocer a Dios no surge de la prisa, sino del hábito de buscarlo. El Espíritu se manifiesta en mayor medida en la vida de quien le ha dado espacio, tiempo y devoción, no como un recurso final, sino como una compañía continua. Es en la intimidad donde se construye el carácter, donde el creyente deja de buscar plataformas y comienza a buscar el corazón de Dios, donde se apaga el ruido del mundo y se afina el oído espiritual, donde el orgullo se derrite, el ego se rinde y el alma se expone. La palabra penetra con más profundidad, porque no hay distracciones. Hebreos 4:12 lo describe como una operación quirúrgica divina, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa operación solo ocurre en lo secreto, allí donde todo es real y nada puede esconderse. El poder del Espíritu no se impone, se entrega a quienes lo valoran, a quienes no tienen prisa en la presencia, a quienes han entendido que la unción no se sostiene con emoción, sino con adoración continua. La profundidad espiritual no se logra en eventos, sino en encuentros constantes con el Espíritu. Jesús dijo en Juan 4:23, «La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren». Esa búsqueda no es general, es intencional. El Padre busca a los que han decidido quedarse más allá del bullicio, del programa, del ritual. Quien se fortalece en la intimidad no solo ora con poder, vive con poder. Porque el Espíritu que llena en lo secreto, manifiesta en lo visible. No hay contradicción entre lo que se vive en el altar privado y lo que se expresa en el campo de batalla. Todo lo que se edifica en el secreto resiste en la prueba.
todo lo que se recibe en la comunión se expresa en la confrontación. Por eso, el enemigo teme a los que oran en lo oculto, porque sabe que su autoridad no depende de lo que se ve, sino de lo que se ha cultivado en la presencia. David fue ungido en lo secreto, antes de ser reconocido en público. Samuel vertió el aceite, y desde ese día, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Primera de Samuel 16:13 lo registra así: y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Esa unción no lo hizo rey de inmediato, pero lo preparó para vencer gigantes, soportar persecuciones y reinar con sabiduría. Todo comenzó con una visitación espiritual en un lugar apartado. No fue una ceremonia multitudinaria, fue un momento sagrado entre el cielo y un corazón dispuesto. No se puede sostener una vida de victoria pública sin una vida de búsqueda privada. La oración ocasional no produce estabilidad espiritual. La búsqueda casual no activa la plenitud del espíritu. Pero el que ha decidido permanecer en la presencia, aunque no haya emoción, aunque no haya visiones, aunque no haya manifestaciones externas, ese será sostenido. Isaías 40:31 lo declara con poder. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Esa fuerza no viene de la actividad, sino del reposo. No viene del ruido, sino del silencio reverente. No se fabrica, se recibe. El Espíritu Santo desea habitar, no solo visitar. Pero solo habita donde hay honor, donde hay espacio, donde hay santidad. No se puede fortalecer el espíritu si el alma está saturada de distracciones. No se puede oír la voz de Dios cuando el corazón está lleno de voces humanas. El Salmo 46:10 es un llamado urgente para esta generación. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esa quietud no es pasividad, es rendición. No es vacío, es expectación. No es resignación, es preparación para lo sobrenatural. Cada vez que el creyente entra en intimidad con el Espíritu, algo dentro de él es realineado. El temor cede, la ansiedad se reduce, la claridad se incrementa. No porque la situación externa cambie, sino porque el corazón ha sido reposicionado. Filipenses 4:6 o 7 da la clave. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Esa paz no se negocia. Se recibe en el altar, y una vez recibida, se convierte en un escudo frente a los ataques del enemigo. El infierno no puede replicar una vida de intimidad. Puede imitar milagros, palabras, señales, pero no puede fabricar una comunión real con el Espíritu. Esa conexión no se enseña, se cultiva, no se impone, se busca, no se improvisa, se vive. Por eso, los ataques más sutiles del enemigo van dirigidos a cortar el tiempo de búsqueda, a distraer del altar, a llenar el alma de ruido. Porque si logra apartarte de la presencia, te debilita desde dentro. Pero si guardas ese lugar sagrado, todo lo demás encuentra su orden. Mateo 6:6 lo enseña con precisión. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre te recompensará en público. El espíritu se fortalece en lo secreto porque allí no hay máscaras, no hay competencia, no hay distracción. Solo está el alma delante del Dios que todo lo ve. Y en ese lugar, el poder no se busca, se recibe. La autoridad no se reclama, se deposita. La dirección no se exige, se revela. El creyente que ha hecho del secreto su refugio, del silencio su fortaleza y de la presencia su anhelo, se convierte en una amenaza constante para el reino de las tinieblas. Porque su vida ya no depende del entorno, sino del Espíritu que lo llena, lo guía y lo sostiene. Cuando un hijo de Dios ora con fe,
en el nombre de Jesús y guiado por el Espíritu Santo, el infierno se sacude, no por el volumen ni por la emoción, sino por la autoridad que fluye desde lo eterno. Hay una forma de orar que no nace del impulso, sino de la certeza. No se basa en emociones inestables, sino en convicciones ancladas en la palabra. Esa oración no repite lo que otros dicen, declara lo que el Espíritu revela. Es la oración que brota de una vida alineada, que se fortalece en la intimidad y que entiende su posición en Cristo. Jesús enseñó que al orar no usemos repeticiones sin sentido, porque el Padre ya sabe lo que necesitamos. Pero también dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. En el Hijo, Juan 14:13. Esa es la clave. No se trata de insistir sin dirección, sino de clamar en acuerdo con la voluntad de Dios. Y el que vive lleno del Espíritu, ora conforme a esa voluntad. Esa oración es fuego que consume toda obra del enemigo. Es espada que corta mentiras, escudo que detiene dardos, clamor que abre los cielos. El enemigo no puede resistir a un creyente que ora desde su identidad, que clama con autoridad, que intercede con entendimiento. Cuando la oración es dirigida por el Espíritu, lleva el sello del cielo. Y cuando el cielo respalda, ninguna fuerza del infierno prevalece. Porque el poder no está en la oración misma, sino en quien la inspira. Y cuando el Espíritu Santo es quien la enciende, esa oración no solo sube al trono, desciende con respuesta. Ese es el nivel donde la guerra se gana y la victoria se establece.